Vamos a hablar de esto que es solamente una especulación en redes sociales, pero que ha movido un poco el tema entre los trabajadores que están están formalmente empleados, digamos, ¿no? Ha circulado esta noticia, que en realidad es una especulación sobre la supuesta aprobación de un decreto que reduce la jornada laboral en el Perú de 8 a 6 horas, ¿no? ¿Es verdad que se está discutiendo ese tema? ¿Es posible, en todo caso, aplicar un sistema así aquí en el Perú? ¿Qué impacto tendría en la productividad de las empresas que tuvieran que acatar este hipotético negado, ¿no?, de un decreto que dispone reducir a 6 horas la jornada laboral? Empezamos nuestro bloque de SAN. Me acompaña el profesor Germán Lora de SAN Business Law para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, no hay oficialmente, nosotros como periodistas no hemos escuchado que se esté discutiendo siquiera un decreto o una propuesta de ley de este tipo. No la hay, ¿no? Y seguramente menos en un año todavía preelectoral donde las reglas de juego se fijarán en el próximo gobierno, ¿no? Correcto. Entre ellas las laborales, ¿no? No hay. Siempre han habido algunos intentos, por ejemplo, de reducir un poco incorporando el refrigerio dentro de la jornada, con lo cual reduces un poco la jornada. Hay unos intentos de que en ciertos sectores, como existen en los médicos, por ejemplo, que tengan un régimen laboral, una jornada laboral distinta, incorporar a otros gremios vinculados a los médicos también en este sistema. Hay un proyecto de ley interesante, no siento que sea bueno o malo, pero interesante, que dice hay que modificar la Constitución para establecer un régimen de 6 horas de trabajo diarias o 38 a la semana, con lo cual no me entra el cálculo, pero que para trabajadores cuyos hijos son huérfanos, es decir, fallecimiento del papá o la mamá, seguramente para la atención de los hijos huérfanos si soy trabajador y murió mi esposa, o soy trabajador y murió mi esposo, ¿no? Claro. Pero después intentos serios de modificar jornada, como lo hay en México, que se viene discutiendo, como lo hay en España, que también se viene discutiendo, a pesar de que la jornada en España es baja, y como han habido en Chile hace poco tiempo y en Colombia, no existe en el Perú todavía un proyecto de ley que intente, ¿no? Me parece extraño porque ya países cercanos, muy afines a nosotros, han comenzado a rebajar jornadas, pero todavía creo que un congresista o el gobierno no ha tomado en serio eso. ¿Qué impacto ha tenido en los países de la región donde se ha reducido la jornada laboral? Yo creo que en países donde se ha reducido ha habido mucho diálogo, ¿no? Porque social, digo, que empleadores, trabajadores y el Estado mismo, porque efectivamente una jornada menor de reducir el tiempo que el trabajador puede prestar servicios por un empleador afecta directamente a los empleadores, ¿no? En la producción, en la productividad, en el ritmo del negocio que tiene. Entonces, me imagino que si se ha llegado a un consenso, a una posibilidad de que esto se haga, han estado preparados los empleadores para hacer frente a esta reducción de jornada, ¿no? Porque es el único impacto que se da en los empleadores, que van a o tener que contratar manos de obra, o tener que pagar horas extras, claro, ¿no? O contrato más gente, o a la gente que necesito la tengo que pagar más horas extras. Entonces, económicamente hay un impacto. Por eso que en México se viene discutiendo muchísimo el tema por el freno que le quiere poner los empleadores. Entonces, ahí creo que ha funcionado bien en estos países, porque seguramente ha habido un buen diálogo social con los empleadores. ¿Y cuál la tasa de informalidad en estos países? Porque eso también es un factor a tomar en cuenta. Sí, bueno, los países latinoamericanos tienen tasas de informalidad importantes, no sé si tan altas como la peruana, ¿no? Seguramente la peruana tiene puntos más altos que la colombiana y sobre todo que la chilena, que son formales. Pero sí creo que en un país como el de nosotros, donde el grado de informalidad laboral es alto, podría impactar en la formalidad. Pero lo veníamos conversando anticipadamente también, el tema de las jornadas no es el punto relevante, ¿no? Claro. O sea, un empleador podrá adecuarse, ya sea un prestador de servicio. A mí me preocupan los empleadores de producción, esos aquellos que tienen 3 turnos y entras a las 7 de la mañana, sales a las 3 de la tarde, el segundo turno de 3 de la tarde, 10 de la noche, y el tercero de 10 de la noche a 6 de la mañana, que justamente calzan las 8 horas por 3.24, el cubro todo, ¿no? Claro. Esos son los que seguramente se verán más afectados si es que existiese. Pero a ver,
no hay un... De nuevo, no hay nada de esto, es simplemente un bulo que está circulando en redes sociales porque no hay nada. Entonces, aprovechemos el tiempo para discutir por dónde debiera realmente empezar a discutirse la reforma laboral de modo que incentive la formalización, ¿no? Porque tenemos 70% de peruanos que están en la informalidad, 70% que no tributa, 70% que está en la desprotección absoluta también, ¿no es cierto? Y muchas veces sometido a la explotación respecto a las horas de trabajo, por ejemplo, ¿no? Claro, y entonces estamos hablando de una jornada máxima de trabajo cuando muchos peruanos no la tienen, ¿no? Exacto. Yo creo que el tema laboral tiene, yo siempre lo he identificado con tres grandes espacios, ¿no? El espacio de la contratación, es decir, qué tan complicada es la contratación en el Perú, qué tan complicado es contratar a un trabajador en el Perú. El tema de los beneficios laborales, qué tan costoso es un trabajador y qué tan difícil es salir de un trabajador, sobre todo cuando el empleador necesita de un tema de productividad, de pérdidas de puestos o un tema económico, salir de los trabajadores. Yo creo que lo costoso en el Perú está en el primero y en el segundo y en el tercer punto. Es decir, que en el Perú es complicado contratar porque los contratos normalmente tienen que hacerse a plazo indefinido, porque los contratos a plazo fijo siempre son cuestionados, siempre son ganados en el Poder Judicial. Y esto en correlato con la salida de los trabajadores en el Perú es muy difícil. Lo hemos conversado varias veces. En el Perú existe estabilidad laboral para los trabajadores. Entonces, yo creo que por dónde pasa, respondiendo a tu pregunta, por dónde pasa la necesidad de revisión de la legislación laboral, fundamentalmente por alguno de estos dos sectores. O el trabajador ingresa más fácil al empleador, o el trabajador sale más fácil del empleador. El empleador sale más fácil del trabajador. Claro. Fácil no quiero decir que no tenga un reconocimiento económico. Aquí no quiero decir que todo el mundo tiene que irse a la calle y sin plata. Tiene que haber un reconocimiento económico. Yo, cuando extingo un vínculo, le causo un daño a un trabajador. Y hay que repararlo. Hay que revisar si la indemnización está correcta o no en montos, pero no puedo tampoco exigir al empleador que siempre el trabajador retorne a trabajar. Entonces, por estos dos lados está. En la mitad, donde están los beneficios de vacaciones, de feriados, de la jornada de trabajo, creo que podrían hacerse algunos ajustes, pero fundamentalmente el primer paso tiene que darse en alguno de estos dos sectores, ¿no? De estas etapas de la relación laboral. Ahora, eso de, por ley, obligar al empleador a mantener, esto va a sonar muy mal, pero es la verdad, obligar al empleador a mantener a un trabajador que, uno, no da la talla a nivel de productividad, digamos. O sea, no está siendo eficiente y no me está sumando. Por lo tanto, si no cumples las evaluaciones, si no cumples con tu productividad, quiero desvincularme, pero no puedo. Y el otro caso es, ya mi empresa no da más, tengo que reducir mi planilla porque no me alcanza, no estoy siendo suficientemente productivo. En ambos casos estás obligado a mantenerlo. Sí, y lo peor es que no es por ley. Es por un pronunciamiento judicial de hace 25 años que estableció que el despido arbitrario en el Perú, interpretando la Constitución, el despido arbitrario en el Perú generaba la posibilidad de que el trabajador pida la reposición. Es decir, ni la ley lo había regulado así. Es el propio Poder Judicial que estableció la necesidad de que a un trabajador, cuando lo despiden con una causa que no está establecida literalmente en la ley, tenga él el derecho a elegir la reparación económica o la reposición. Y normalmente se elige la reposición, ¿para qué? Para que la reparación económica sea más alta. Incrementando. Correcto. El punto de partida sea el legal y mientras más me pagues, menos opto por esto y más voy por el tema económico. Entonces hay un tema de juego de fuerzas en ese momento. El trabajador demanda una reposición, yo no tengo dónde reponerlo y lo único que tengo que buscar es buscar dinero para que podamos tener un acuerdo para su desvinculación. ¿Cómo funciona en otros países la desvinculación? En otros países la desvinculación fundamentalmente cuando la causa es una causa, cuando no es una causa que afecte un derecho fundamental, a la mujer, por ejemplo, a la maternidad, el trabajador siempre se va con dinero. Es decir, yo despido al trabajador por una causa de productividad, por una causa de que el puesto de trabajo tiene que extinguirse y yo pago la indemnización legal establecida y el trabajador se va con la legal. Y solamente cabe la reposición en los grupos, en los colectivos de trabajadores que yo quiero proteger. A la mujer, por ejemplo, a la persona con discapacidad, al dirigente sindical, al que forma un sindicato. Entonces, hay ciertos sectores que yo quiero proteger porque la legislación me lo pide, la OIT lo exige. Entonces, a ellos le doy la reposición, pero no a todos los trabajadores. Claro. A los demás trabajadores lo único que hago es reconozco su reparación económica. Y entonces al empleador que quiera desvincular
tiene que tener el dinero para desvincular, pero no se perjudica con un retorno de un trabajador que en muchos casos no necesita. Correcto. Germán, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Tenemos que hacer pausa. No, terminamos nuestro... No, no es pausa. Terminamos nuestro bloque, Sal.